Buenas, nosotros somos el grupo 3 y les estaremos hablando sobre patologías y bacterias que veremos en este capítulo de inhibidores de la pared celular. Estos son los integrantes del grupo y comenzaremos con penicilinas. Ana. Bien, mi nombre es Jason Santana y estaré hablando de una de las patologías que se trata con la penicilina G, que estaría hablando sobre la sífilis como tal. Esta es una patología que es provocada por la Treponema pallidum, que es una bacteria gram negativa que tiene una forma de espiroqueta, es decir, tiene forma de espiral o sacacorcho, donde esta se encuentra como un bacilo de tipo largo, delgado, que es altamente flexible y móvil. También tiene una forma en su movimiento que es de tipo ondulado, lo que se cree que eso es lo que permite que ella se disemine a la linfa, sangre y otros tejidos donde luego estará causando su patología. También debemos de mencionar que algunas formas que le permiten su patogenia o característica es que tiene eh, la hialuronidasa, que es una enzima que permite degradar la matriz celular como tal y también ayuda a su diseminación como tal. Esta se va a dividir en diferentes etapas o estadios. Por ejemplo, debemos de mencionar que esta va a iniciar con un chancro que es de tipo indoloro, que es una de las características más específicas de la etapa primaria, y la localización suele ser donde inocula, es decir, donde ella empieza a afectar, que pues la localización específica es en la boca o en los genitales. De ahí es donde también se suelen tomar la muestra para luego detectar o confirmar la presencia de sífilis, ya que la muestra también se sacará de donde está inocula. Los síntomas iniciales de la sífilis primaria, obviamente, al ser un chancro indoloro, vemos que por eso muchos pacientes suelen a veces dejar a que avance a la segunda etapa o a la peor etapa, que es la sífilis terciaria, porque al ser algo indoloro y que se suele ir después de varias semanas, a veces el paciente no suele ir al médico a tratarla, entonces ahí es que donde luego suele haber complicaciones. Es tan tal que si la sífilis no se trata y llega hacia la etapa terciaria, que suele tener una etapa para iniciar de entre 3, algunos autores dicen de 3 a 10 años o de 3 hasta 30 años, este paciente pudiera desarrollar síntomas neurológicos como son la demencia, la ataxia sensitiva, las pupilas de Angie Robinson, que también se conoce como la pupila de prostituta, etcétera. Eso es si se deja avanzar a una etapa terciaria sin tratamiento como tal. Debemos de mencionar algunas características de esta bacteria, es que al ser tan exageradamente pequeña, es muy difícil de detectar en un microscopio convencional, por eso se suelen hacer pruebas de campo oscuro o se suelen hacer pruebas de inmunofluorescencia para detectarla. También debemos de reconocer que existen diferentes pruebas que es tomando en cuenta su antígeno antitreponémico y su fosfolípido de cardiolipina. Por eso existe la prueba BDRL, que toma muy en cuenta la cardiolipina y suele dar mucho falso positivo. Entonces, y también pudiera dar positivo en otras patologías. La más asociada es el lupus eritematoso y por eso no se suele utilizar tanto, porque pudiera dar falso positivo, y por eso se prefiere la FATBS, que es una que toma en cuenta más específico el antígeno para detectar como tal. Eh, Otra cosa que debemos mencionar es que en el segundo estadio, ahí es lo que más se caracteriza, es porque ya ahí la sífilis se ha diseminado a todo el sistema, produciendo hepatitis, pudiendo producir linfadenopatías y nefritis intersticial como tal. Pero una característica visible es lo que se le conoce como condiloma lata, que esa suele afectar, y también gumas, que estas suelen afectar específicamente en la piel, pero donde más se asocia y me puede hacer un diagnóstico diferencial es a nivel de las palmas de las manos y la planta de los pies como tal. Entonces, luego va a haber, después de la segunda etapa,
La característica de estos condilomas es que van a ser una verruga de color blanco y también pudiera encontrarlo en la región anogenital, también en la axila y en la boca. Ya en la tercera etapa, antes de llegar a la tercera, existe un periodo de latencia donde el paciente estará totalmente asintomático y ahí es donde él pudiera durar varios años y eso y no tratar como tal. La tercera etapa se caracteriza mucho por los daños neurodegenerativos, pero también pudieran haber daños o afecciones cardíacas como una coartación de la aorta como tal por esos o aneurismas aórticos, pero en las manifestaciones neurológicas, si se fueran a mencionar, es que esta suele provocar una desmielinización específicamente en el cordón blanco posterior y en la raíz del ganglio espinal, pudiendo disminuir la sensibilidad de este paciente, también pudiendo provocarle ataxia sensitiva que se confirma con una prueba de Rumble positivo como tal. Es una ataxia positiva porque al menos el paciente necesita perder otro sentido como es el de la visión o cuando se le hace la prueba de Rumble se le toma en cuenta la visión o otra característica que controla el equilibrio como el equilibrio vestibular. Entonces si da positiva esa prueba eliminándole otro sentido, ahí sí tendría la patología. También debemos ya de mencionar por último, que es la sífilis congénita. La sífilis congénita se da cuando no se trata en las primeras semanas, entre las 10 y 15 semanas. Esta es una sífilis que es totalmente prevenible si se le administra a la embarazada su penicilina G. Por eso es algo totalmente prevenible. Debemos de recordar que la patología van a ser, si no da muerte fetal o aborto espontáneo, si pasa la placenta, este va a ser un paciente que tendrá anormalidades faciales, pudiera presentar una cicatriz en el ángulo de la boca, nariz sencilla de montar, dientes de Hutchinson y también sordera como tal. Si no, presentará otros síntomas que serían como si tuviera la sífilis secundaria. Por ejemplo, en el cabello y en las cejas pudiera presentarse ausencia de cejas y alopecia en alguna parte de la cabeza, como es en la sífilis secundaria. Ahora, en el tratamiento debemos de mencionar que en pacientes que el tratamiento principal siempre va a ser la penicilina G, pero en un paciente que sea alérgico se le pudiera cambiar por eritromicina, tetraciclina o doxiciclina. En el esquema del tratamiento, lo que más se debe de tener en cuenta es que se va a dar una dosis de 2,4 millones de unidades en la sífilis temprana. Luego, si se avanza a la sífilis secundaria, se pudiera dar una dosis de 7,2 millones dividiéndola entre intervalos de semana, entre 2,4 por 3 dosis. Y en la neurosífilis, esta casi no se utiliza ya el tratamiento, pero si se diera, se aumenta la dosis hasta 18,24 millones con con un cambio en la unidad de que sean de cada 4 horas de 3,4 millones. Y para la prevención de la sífilis primaria o latente también se pudiera utilizar 2,4 millones de unidades, llegando a tener un porcentaje de efectividad de hasta un 98%. Saludos, mi nombre es Carolina Sousa y yo voy a estar hablando sobre otra de las enfermedades entre las cuales se puede utilizar la penicilina. Entre estas tenemos la gangrena, la cual es la muerte de tejidos orgánicos que se produce por la falta de riego sanguíneo o por la infección de una herida. Entre las causas de estas podemos mencionar la bacteria Clostridium perfringens, que avanza a una lesión o una herida quirúrgica cuyo suministro de sangre ha disminuido, o sea, que no ha tenido la suficiente irrigación. Podemos hablar de su mecanismo de acción de esta toxina, que inicia con la unión a un receptor celular proteico o a varios, que puede incluir ciertas proteínas de la familia de las claudinas. En cuanto a su diagnóstico, podemos decir que entre las maneras de diagnosticar esta enfermedad está un análisis de sangre o pruebas de diagnóstico por imágenes. En el análisis de sangre se hace un recuento normalmente elevado de glóbulos blancos, a menudo, que este indica la presencia de una infección. En caso de pruebas de diagnóstico por imágenes, puede emplearse una radiografía, una exploración por tomografía computarizada
o una resonancia magnética para ver las estructuras internas del cuerpo, como los órganos internos, los vasos sanguíneos y los huesos, así como para evaluar el grado de propagación de la gangrena. Esos tipos de pruebas también pueden ayudar a que el médico determine si hay gas debajo de la piel. Entre otros podemos mencionar la cirugía, que esa puede realizarse, una cirugía, para determinar el grado de propagación de la gangrena dentro del cuerpo y así darse cuenta hasta qué grado ha llegado. También tenemos el cultivo de líquido o tejido, en donde puede examinarse un cultivo del líquido de una persona, de una ampolla en la piel, para detectar la presencia de la bacteria Clostridium perfringens, la cual es una causa frecuente de gangrena gaseosa, o el médico puede observar una muestra de tejido bajo el microscopio para buscar signos de muerte celular y así poder detectar. Ahora vamos a estar hablando de su tratamiento. El tejido dañado por la gangrena no puede recuperarse, entonces por lo menos se pueden tomar medidas para evitar que la gangrena pueda avanzar más. Entonces, según la gravedad de la gangrena, el médico puede elegir una o más de estas opciones que voy a mencionar a continuación. Están los antibióticos, que para tratar una gangrena infectada se pueden utilizar antibióticos que se administran a través de una vena, o sea, intravenosos, u otros que se toman vía oral. Si una persona se debe someter a una cirugía para extirpar el tejido muerto, es probable que el médico les recete ciertos antibióticos hasta que no se necesite ninguna cirugía o que se cure la infección. En caso de cirugía, entonces el médico podría realizar un procedimiento quirúrgico para extraer el tejido muerto, lo que ayuda a evitar que la gangrena se propague y permita que el tejido sano se cicatrice, de ser posible. El médico puede reparar los vasos sanguíneos dañados o enfermos para aumentar el flujo sanguíneo en el área afectada, o sea, para que pueda recibir la irrigación necesaria y que de esta manera esta gangrena no pueda continuar o volverse a producir. Entre otras de las medidas tenemos la oxigenoterapia hiperbárica. Esta, además de los antibióticos y la cirugía, también puede usarse la oxigenoterapia hiperbárica para tratar la gangrena, al aumentar la presión y el contenido de oxígeno en la sangre, que puede transportar mayor cantidad de oxígeno. Básicamente, en conclusión, el esquema de tratamiento para estos pacientes es medicamentos, penicilina más clindamicina, que suele tratarse con oxígeno hiperbárico, como mencioné anteriormente, fascitis necrosante, entre la clave tenemos el tratamiento quirúrgico con desbridamiento del tejido necrótico, o sea, para quitarlo de la piel, y entre sus consecuencias, o sea, una gangrena no tratada, se puede mencionar que puede aumentar la gangrena, puede extenderse y en consecuencia puede aumentar el tejido muerto y provocar que así, si se iba a extirpar cierta parte del cuerpo, ahora tenga que aumentar y se pueda tener que cortar un miembro completo, ya sea una pierna, una mano o cualquier otro miembro del cuerpo. Ahora mi compañero va a continuar con el siguiente tema. Hola, soy Ámbar Rivas Valdés y ahora voy a estar hablando de algunas patologías en donde se utilizan las cefalosporinas. Una de las enfermedades donde se usa este tipo de medicamento es en la enfermedad de Lyme. La enfermedad de Lyme en realidad es causada por una garrapata que cuando te pica te transmite la bacteria. Y bueno, la bacteria se llama Borrelia burgdorferi. Bueno, en sí esta garrapata se encuentra principalmente en el noreste de Estados Unidos y normalmente tiene como tres etapas. La primera etapa sería un eritema migrans que normalmente aparece en forma de ojo de toro. Luego, cuando entramos al estado número 2, ahí va a ser como una diseminación temprana. En esa diseminación va a haber lesiones secundarias como carditis, bloqueo auriculoventricular y parálisis de Bell. Y ya cuando llegamos al tercer estado, ahí estamos en una diseminación como tarde ya.
y eso causaría lo que es encefalopatía y artritis crónica. En sí, cuando tenemos esa patología, se da doxiciclina y amoxicilina, pero ya cuando hablamos de administrar cefalosporinas, eso estamos hablando específicamente para los síntomas severos, que es cuando estamos en el tercer estado, que son, por ejemplo, los problemas neurológicos o la artritis, pero también puede ser usado para lo que es el bloqueo al corazón, el bloqueo auriculoventricular, que eso es en el caso del estado 2. Pero pueden ver que son como situaciones mucho más intensas de la enfermedad. Luego tenemos nuestra querida Neisseria, que muchos conocemos por la gonorrea, pero no solamente da gonorrea, o sea, Neisseria puede ser, puede estar Neisseria con genococo o Neisseria con meningococo. En el caso de genococo, causa, como había dicho, gonorrea, pero también artritis séptica, conjuntivitis neonatal, también causa enfermedad inflamatoria pélvica. Entonces, todas estas enfermedades se pueden tratar con ceftriaxona, que es una cefalosporina, pero específicamente cuando hablamos de gonorrea, normalmente se da ceftriaxona con acitromicina o doxiciclina. ¿Por qué? Porque puede también ser un diagnóstico de clamidia, entonces para evitar cualquiera de las dos condiciones, se administran los dos fármacos. Luego, en la misma Neisseria tenemos meningococo, que esto causa meningitis con hemorragia petequial, también causa gangrena en los deditos de los pies, causa meningitis, obviamente, y otros síndromes. Esto, el tratamiento que se da normalmente para estas patologías sería ceftriaxona o penicilina G, dependiendo de la causa. Luego, tenemos Haemophilus influenzae, que es un cocobacilo, sí, un cocobacilo, y ese se transmite vía aerosol. O sea que si, por ejemplo, una persona estornuda, pues uno entra en contacto con esas gotitas respiratorias y ahí podemos tener como una infección. Entonces, ¿qué es lo que causa esta bacteria? Esto causa otitis media, conjuntivitis, bronquitis, y también causa epiglotitis. En este caso se verá la lengua del niño, o mejor dicho, la boca, la garganta, con un color rojo cereza. Y también se va a ver en el cuello el signo de thumb, o sea, como el signo de pulgar. Entonces, eso normalmente tiene una vacuna, este microorganismo, pero puede la persona tener el microorganismo igual si se infecta y si no tiene vacuna. También muchas personas se equivocan y dicen como, influenza y no sé, gripe y eso, pero no tiene que ver una cosa con la otra. Y bueno, el punto es que el tratamiento será para las infecciones como meningitis, ahí se va a dar ceftriaxona. Para las otras infecciones, por ejemplo, la epiglotitis y otro, pues en ese caso se dan otros medicamentos, como por ejemplo amoxicilina y rifampicin también, rifampicin, perdón, que también se puede dar. Ok, yo soy Daribel Jiménez y les estaré hablando de Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae y Proteus mirabilis. La Escherichia coli es una gram negativa en forma de coma, la cual tiene 3 factores de virulencia, que son la pielonefritis, que se le dice pepili normalmente, la cápsula K y la fimbria. No lo sé decir bien en español. Nice, gracias. Esa puede causar neumonía, meningitis neonatal
y shock séptico. Es una de las principales causas de infecciones del tracto urinario en Estados Unidos. Hay diferentes tipos. Está la enteroinvasiva, la enterotoxigénica, la enteropatógena y la hemorrágica. La enteroinvasiva, esta causa manifestaciones clínicas parecidas a Shigella. Esta invade la mucosa del intestino y causa necrosis e inflamación. Los síntomas que va a causar esta sería una diarrea con sangre, tenesmo y dolor abdominal. La enterotoxigénica sería la que da la muy conocida diarrea del viajero, que es una diarrea acuosa. La enteropatógena, esta se adhiere a la superficie apical y previene la absorción, causando una diarrea, normalmente en niños. La enteromorrágica se transmite por la comida no bien cocinada, específicamente la carne y vegetales. Esta puede darle una diarrea con sangre, causando anemia, síndrome hemolítico urémico, hemorragia y puede ser, yo qué sé, el caso clínico puede ser unos amigos que estén en un barbecue y le dio a todo el mundo una diarrea sanguinolenta y así sucesivamente. Entonces, continúo con Klebsiella. La Klebsiella es otra bacteria gram negativa en forma de coma, la cual invade la flora intestinal, causando una neumonía al hogar en alcohólicos y diabéticos. Esto es cuando se aspira en cantidades abundantes. Okay. Esta causa un esputo espeso como color jalea, como sería una sangre color negra, la cual parecería una jalea de fresas. Esta también es otra de las más conocidas infecciones del tracto urinario. Las tres bacterias que voy a estar mencionando son muy conocidas por ser infecciones del tracto urinario y tratarse con cefalosporinas de tanto segunda como tercera generación por 7 días de tratamiento. Entonces, el Proteus mirabilis es una gran negativa en forma de coma también, que puede adquirirse específicamente por un catéter urinario, ya que esta se adhiere a la superficie. Si un catéter urinario infectado le puede causar esta bacteria. Esta puede dar escozor en la orina, dolor en el bajo vientre, aumento en la frecuencia de micciones, sensación de no haber terminado, hematuria, orina con aspecto turbio y urgencia miccional. Bueno, sobre los inhibidores de la beta-lactamasa, tenemos varias opciones, pero la que nos menciona nuestro bello libro principalmente son ceftolozano y más tazobactam, que estos se utilizan generalmente para enterobacterias, que básicamente todas tienen en común, que son gram negativas y que producen síntomas gastrointestinales. Lo más recurrente son la diarrea, aunque hay algunas que te dan síntomas específicos que tú puedes distinguir. Por ejemplo, hay una Yersinia que era la que producía pseudoapendicitis, pero bueno. Y también sirve para tratar la Pseudomonas aeruginosa, que la Pseudomonas aeruginosa es generalmente oportunista y siempre está en los hospitales. Causa neumonía e infecciones intrahospitalarias de vías urinarias. Pero también esta tiene la característica de que es una fanática básicamente de todo el cuerpo, porque los ojos te infectan, produciendo keratinitis y endoftalitis. Los oídos te infectan también, produciendo otitis externa o otitis inhalador y también otitis invasora y necrosante. En la piel te da infecciones en las heridas y erupciones pustulantes, vías urinarias, hay mucho misterio. En los pulmones te da neumonía, en pacientes que tienen EPOC, insuficiencia cardíaca congestiva y fibrosis quística. Y en el sistema nervioso central te puede dar meningitis, como que nada, porque sabe es la vida de la pseudomonas. Entonces, esta combinación de cefalozano y tazobactam es efectiva para ello, al igual que la combinación de cefaridina más avibactam, que básicamente actúa contra los mismos agentes. Lo único que se menciona diferente es que es
resistente a prácticamente todas las beta-lactamasas, menos a la metilbeta-lactamasa. Y después está la combinación de meropenem más varoactam, que se usa generalmente para infecciones de vías urinarias complicadas con pielonefritis. Es decir, generalmente se utiliza para infecciones de E. coli que son resistentes, infecciones de E. coli en vías urinarias. Luego tenemos vancomicina. La vancomicina generalmente actúa contra muchísimos agentes, entre los cuales están los MRSA, los Staph epidermidis que son resistentes a meticilina, las especies sensibles de enterococos y el Clostridium difficile. Y en este es que me voy a centrar ahora en el Clostridium difficile, que es gram positivo y produce la enfermedad de colitis pseudomembranosa. Y entonces, ¿qué es lo que pasa en esta enfermedad? Generalmente el cuadro es de un paciente que vive tomando antibióticos, porque los antibióticos son vida y los antibióticos curan todo. Entonces, esos son la gente que tienen rinitis, pero dicen que tienen gripe y entonces se toman un antibiótico, tú sabes, lo típico. Precisamente las infecciones por Clostridium difficile pasa generalmente a las personas que toman clindamicina, ampicilina, cefalosporinas y amoxicilina. Básicamente lo que pasa aquí es que por utilizar estos antibióticos mataron toda su microbiota, entonces su microbiota intestinal. Entonces viene el Clostridium difficile y dice: hey, coloné, tengo el paso, voy a entrar. Entra, coloniza y produce la colitis pseudomembranosa. Que es importante diagnosticar temprano porque puede pasar puede complicarse en un megacolon tóxico. En cuanto a su diagnóstico, generalmente por toxinas en heces, y en el tratamiento está como tratamiento farmacológico, el principal es vancomicina. Pero si no responde al tratamiento por vancomicina, se trata con trasplante de heces fecales. Sí, así como se ve. Como un donante de heces fecales, una patita, te lo tomas y básicamente lo que hace es pasarte la microbiota. Porque si la microbiota vuelve a colonizar ahí y tú no te la matas, el Clostridium difficile deja de colonizar porque va a tener competencia. Yo le voy a estar hablando sobre un microorganismo que afecta, o sea, que se va a estar usando en el lipoglucopéptido, uno en específico, y se va a estar usando también daptomicina, que es el Staphylococcus aureus, que es un patógeno humano importante, que se va a colonizar e infecta a pacientes que están hospitalizados y pacientes que son inmunocomprometidos. La neumonía adquirida en el hospital, en se va a encontrar un cuadro clínico que va a presentar, el paciente va a presentar tos con flema, con una característica verdosa, fiebre, escalofrío, náusea y vómito, y sobre todo dificultad respiratoria, que es el que más predomina. En estos pacientes, el lipoglucopéptido específico va a ser la telavancina. Aquí se va a especificar la infección de la piel, que es causada por el Staphylococcus aureus. Y aquí va a ser más, va a ser más fuerte porque hay una infección de la piel que se puede tratar con los lipoglucopéptidos, pero cuando ya se hace como resistente a aquí se va a utilizar la daptomicina. Y en los pacientes con estas infecciones graves se va a presentar abscesos cutáneos, impétigos y celulitis. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Miley Stacy Sedano y le voy a estar hablando sobre la fosfomicina y las bacterias y enfermedades que esta cubre. La fosfomicina es un derivado sintético bactericida del ácido fosfónico, el cual bloquea la síntesis de la pared celular al inhibir la enzima transferasa adenopulvirilo
que es ideal para evitar las infecciones urinarias causadas por Escherichia coli y Escherichia fecalis. El Escherichia fecalis es una bacteria inmóvil, anaerobia, facultativa y fermentada, la cual no presenta una reacción con la catalasa en presencia del peróxido de hidrógeno, pero puede producir una reacción pseudocatalasa si se cultiva en agar, sangre, y sin embargo es muy débil. La Escherichia fecalis puede causar endocarditis, infecciones de la vejiga, próstata, epididymo e infecciones del sistema nervioso que no son comunes. La endocarditis se produce como resultado de la inflamación del endocardio, es decir, que es un proceso inflamatorio localizado en el revestimiento interno de las cámaras y válvulas cardíacas. Como primera línea de este tratamiento se utiliza lo que es la fosfomicina. También se utiliza la fosfomicina en tratamiento de primera línea para cistitis aguda. Ahora le voy a estar hablando sobre la polimicina. La polimicina es un agente bactericida dependiente de la concentración activa frente a mayores bacterias gram negativas de mayor importancia clínica. Estas incluyen la Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, entre otras. Esta actúa de manera parecida a un detergente, destruyendo la membrana celular de las bacterias, causando su muerte. Este también puede cubrir lo que es las enfermedades de Staphylococcus aureus, como ya mencioné, el Escherichia coli, entre otras bacterias gram negativas. Hasta aquí mi parte, muchas gracias.